Imagínate subirte a un coche que no conoces, conducido por un extraño confiando en que una aplicación digital te llevará a salvo a tu destino. Parece algo cotidiano, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que detrás de ese simple viaje hay secretos que podrían cambiar tu percepción del mundo? Datos ocultos, prácticas ilegales, maniobras misteriosas que se han tejido en la sombra. Uber no solo es una app, es un enigma global. Hoy te llevaré por un recorrido donde cada kilómetro está lleno de intriga. ¿Te atreves a descubrir qué esconde Uber realmente? La historia de Uber, un relato de innovación, caos y controversia. Uber es una de las startups más icónicas de la era moderna, un ejemplo emblemático del auge de las empresas tecnológicas en Silicon Valley. Sin embargo, su historia no solo está marcada por la innovación, sino también por controversias que incluyen acusaciones de fraude, enfrentamientos legales, traiciones internas e incluso tragedias humanas. Este video profundiza en cómo esta compañía cambió el transporte urbano y generó polémica a nivel mundial. Fundación: del código a la carretera. Uber nació en 2009 bajo la visión de Garrett Camp, un emprendedor canadiense, y Travis Kalanick, un programador ambicioso y polémico. La idea surgió cuando Camp, frustrado por la dificultad de encontrar taxis en San Francisco, propuso una solución tecnológica que permitiera a los usuarios pedir transporte a través de una aplicación móvil. En sus inicios, la empresa se llamó Uber Cab. El concepto era revolucionario: conectar conductores y pasajeros de manera directa, eliminando intermediarios y aprovechando el mercado. En 2010, Uber lanzó su primera app y pronto se expandió rápidamente por San Francisco y otras ciudades, ofreciendo un servicio de lujo con autos negros. Expansión agresiva y modelo disruptivo. Uber no tardó en desafiar a las industrias tradicionales de transporte, especialmente a los taxis. Su modelo de negocio era controvertido. Consideraba a los conductores como contratistas independientes en lugar de empleados, lo que permitía a la empresa reducir costos operativos y evitar regulaciones laborales. La estrategia de expansión de Uber fue agresiva, entrando en mercados internacionales con rapidez y a menudo ignorando las regulaciones locales. Este enfoque se denominó Gribble, un programa interno que usaba datos para identificar a las autoridades regulatorias y bloquear su acceso a la plataforma, evitando inspecciones y sanciones. Esta expansión desató enfrentamientos con gobiernos, sindicatos de taxistas y autoridades de transporte en múltiples países, pero también convirtió a Uber en un gigante global valorado en miles de millones de dólares. Cultura tóxica y controversias internas. Travis Kalanick, quien asumió el liderazgo de la empresa como CEO, fue tanto una figura visionaria como polarizante. Bajo su dirección, Uber adoptó una cultura corporativa que priorizaba el crecimiento a cualquier costo, lo que derivó en múltiples escándalos internos. En 2017, una ex ingeniera de Uber, Susan Fowler, publicó un blog detallando casos de acoso sexual y discriminación dentro de la empresa. Sus revelaciones desataron una crisis que expuso una cultura laboral tóxica y misógina. Este incidente provocó la salida de varios altos ejecutivos y dañó significativamente la reputación de la empresa. Ese mismo año, Kalanick renunció como CEO tras recibir presiones de los principales inversores de Uber. Su salida marcó el fin de una era para la compañía, aunque las controversias continuaron. Fraude y problemas legales. Uber también enfrentó múltiples demandas relacionadas con su modelo de negocio. Algunos conductores acusaron a la empresa de manipular tarifas y de engañar sobre sus potenciales ingresos. Por otro lado, las autoridades de distintos países cuestionaron la legalidad del modelo de contratistas independientes, argumentando que se trataba de una forma de explotación laboral. Además, la compañía se vio envuelta en un escándalo de espionaje corporativo cuando fue acusada de robar secretos comerciales de Waymo, la división de vehículos autónomos de Alphabet Google. Este caso terminó en una disputa legal que costó millones de dólares a Uber. Tragedias humanas y seguridad. La rápida expansión de Uber también tuvo consecuencias trágicas. En varios países surgieron reportes de agresiones sexuales cometidas por conductores, aunque la empresa implementó medidas de seguridad como el monitoreo en tiempo real y verificaciones de antecedentes. Las críticas continuaron debido a la magnitud de los incidentes. Uno de los puntos más oscuros de la historia de Uber ocurrió en 2018, cuando un vehículo autónomo de la compañía atropelló y mató a una peatona en Arizona. Este accidente generó cuestionamientos sobre la seguridad de los vehículos autónomos y ralentizó los esfuerzos de Uber en este sector. Redención y el futuro. Tras la salida de Kalanick, Dara Khosrowshahi asumió el cargo de CEO en 2017.
Bajo su liderazgo, Uber intentó rehabilitar su imagen, enfocándose en la transparencia, la seguridad y la sostenibilidad. La empresa introdujo nuevos servicios como Uber Eats y amplió su presencia en micromovilidad con bicicletas y scooters eléctricos. En 2019, Uber salió a bolsa en una de las ofertas públicas iniciales IPO más esperadas de la década. Sin embargo, los resultados financieros de la compañía continuaron siendo un desafío, debido a su modelo de negocio altamente dependiente de subsidios y promociones. Hoy, Uber sigue siendo un gigante tecnológico que ha transformado el transporte urbano, pero su historia está impregnada de conflictos éticos y legales. Representa tanto los logros como los excesos de la economía digital, dejando un legado que mezcla innovación, caos y controversia. Uber y sus misterios, el lado oculto de una de las empresas más influyentes del mundo. Uber no es solo una empresa de transporte, es una corporación global que ha revolucionado cómo nos movemos, pero también ha generado una nube de misterio y controversia a lo largo de los años. Más allá de los titulares sobre disputas legales y problemas laborales, existen historias inquietantes y poco conocidas que sugieren que Uber podría ser mucho más complejo y oscuro de lo que parece a simple vista. El control absoluto, Uber y el manejo de datos personales. Uno de los aspectos más polémicos de Uber es el uso de los datos de sus usuarios. ¿Qué tan profundo es su conocimiento sobre ti? Se dice que la empresa puede rastrear a dónde vas, cuánto tiempo permaneces en un lugar, e incluso detectar patrones de comportamiento como tus hábitos nocturnos o tus visitas recurrentes a ciertos sitios. En 2014, surgió el escándalo del modo Dios, una herramienta interna que permitía a los empleados de Uber acceder a la ubicación en tiempo real de cualquier usuario, incluidos periodistas, celebridades y políticos. Aunque Uber aseguró haber eliminado esta práctica, persisten las dudas sobre la privacidad de sus usuarios. El acceso a estos datos ha llevado a teorías inquietantes. ¿Podría Uber estar vendiendo información sensible a gobiernos o corporaciones? Aunque no hay pruebas concluyentes, la falta de transparencia sigue alimentando estas sospechas. Las sombras del programa Gribble. El programa Gribble, mencionado oficialmente como una herramienta para evitar fraudes, tiene una historia mucho más siniestra. Según informes, Uber lo usó no solo para eludir regulaciones legales, sino también para manipular su aplicación en tiempo real. Gribble podía identificar a funcionarios gubernamentales que intentaban atrapar a conductores ilegales y mostraba versiones falsas de la aplicación para despistarlos. Sin embargo, algunos empleados han insinuado que Gribble podría haber sido utilizado para otros fines menos claros, como bloquear activistas, periodistas críticos o incluso competidores. Este tipo de tecnología plantea preguntas sobre el poder que una empresa privada puede ejercer sobre las personas y los sistemas. Los misteriosos algoritmos de precios. El modelo de precios dinámico de Uber, basado en la oferta y la demanda, es otro misterio. Aunque la empresa asegura que se trata de un sistema matemático neutral, existen teorías de que este algoritmo ha sido manipulado para beneficiar a Uber de maneras poco éticas. Por ejemplo, algunos exconductores han afirmado que el algoritmo no solo responde a la demanda, sino que la crea artificialmente. Durante grandes eventos o emergencias, se dice que Uber puede restringir la disponibilidad para aumentar las tarifas de manera exorbitante. Otros rumores sugieren que la empresa monitorea los hábitos financieros de los usuarios para determinar cuánto están dispuestos a pagar. Accidentes y tragedias sin resolver. Uno de los episodios más oscuros en la historia de Uber es la muerte de Elaine Herzberg, atropellada por un vehículo autónomo de la empresa en Arizona en 2018. Aunque Uber asumió la responsabilidad del accidente, algunos ingenieros internos han afirmado que el sistema de inteligencia artificial no había pasado todas las pruebas de seguridad necesarias antes de salir a las calles. Más inquietante aún es la idea de que Uber podría haber encubierto otros incidentes menores relacionados con su tecnología de vehículos autónomos. Empleados han insinuado que ciertos datos sobre fallos técnicos y accidentes fueron eliminados deliberadamente para proteger la reputación de la empresa. La conexión con Silicon Valley, Uber y los poderes ocultos. Uber no habría llegado tan lejos sin el respaldo de los gigantes de Silicon Valley, como Google y los principales fondos de capital de riesgo. Sin embargo, esta conexión también ha generado teorías conspirativas. Algunos sugieren que Uber es solo una pieza en un esquema mayor para controlar el transporte a nivel mundial, centralizando los datos de movilidad en manos de unos pocos actores poderosos. ¿Y qué hay del sueño de los vehículos autónomos? Para algunos, Uber no está realmente interesado en su éxito inmediato, sino en recopilar datos a largo plazo para monopolizar este mercado emergente.
Al acumular millones de datos de rutas y comportamientos humanos, Uber podría posicionarse como un actor insustituible en el futuro de la movilidad. Historias inquietantes de los conductores. Uno de los aspectos más oscuros de Uber son los relatos de conductores que aseguran haber vivido situaciones extrañas mientras trabajaban. Desde pasajeros que desaparecen misteriosamente al llegar a su destino, hasta historias de ubicaciones que parecen malditas. Algunos creen que la plataforma conecta a los conductores con más que simples usuarios. En foros y redes sociales, hay historias de conductores que hablan de clientes que parecían no ser del todo humanos. Otras historias describen carreras que nunca se cobraron y pasajeros que no se registraron en los sistemas. Aunque estos relatos pueden parecer exagerados, alimentan el misterio alrededor de la empresa. El futuro de Uber. ¿Control o casualidad? A medida que Uber continúa creciendo y diversificándose, el misterio en torno a sus prácticas no hace más que aumentar. ¿Es una empresa tecnológica visionaria o una herramienta de control diseñada por los poderes fácticos? Con cada avance, desde los vehículos autónomos hasta la entrega por drones, Uber parece consolidarse como un actor que trasciende el transporte. Quizás nunca sepamos todos los secretos que guarda, pero su historia sigue siendo un recordatorio de cómo la innovación puede desdibujar la línea entre el progreso y el poder. Procedimientos legales contra Uber. Cómo las leyes enfrentan a una de las empresas más controvertidas del mundo. Uber, desde su fundación en 2009, ha sido un fenómeno global que ha transformado la industria del transporte. Sin embargo, esta expansión meteórica no ha estado exenta de conflictos legales. A lo largo de los años, gobiernos y sistemas judiciales de diferentes países han tomado medidas para enfrentar las polémicas prácticas laborales, regulatorias y fiscales de la empresa. A continuación se exploran los procedimientos legales más comunes que los sistemas jurídicos han tomado contra Uber, los posibles resultados y el impacto en la compañía y en sus usuarios. 1. Regulación del transporte y conflictos locales. Desde su llegada a las principales ciudades del mundo, Uber ha desafiado las normativas locales que rigen a los servicios de transporte. Una de las principales quejas ha sido que los conductores de Uber no cumplen con las mismas reglas que los taxistas tradicionales, lo que genera una competencia desleal. Procedimientos típicos. 1. Prohibiciones temporales. En ciudades como Londres, Barcelona y Nueva Delhi, las autoridades han suspendido temporalmente el servicio de Uber por operar sin las licencias adecuadas. Estas prohibiciones suelen venir acompañadas de multas y exigencias de regulación estricta. 2. Revisión de licencias. En muchas jurisdicciones, se han exigido cambios en los requisitos de licencia para los conductores de Uber, equiparándolos a los de los taxistas tradicionales. Esto incluye tarifas de licencia más altas, capacitación adicional y verificaciones de antecedentes más exhaustivas. 3. Demandas colectivas. Asociaciones de taxistas en ciudades como París y Nueva York han demandado a Uber, alegando competencia desleal. En algunos casos, estas demandas han resultado en millonarios acuerdos extrajudiciales o en cambios en las operaciones locales de la empresa. 2. Revisión del estatus laboral de los conductores. Uno de los aspectos más polémicos de Uber es su tratamiento de los conductores como contratistas independientes en lugar de empleados. Este modelo permite a la empresa evitar pagar salarios mínimos, beneficios laborales, vacaciones o indemnizaciones por despido. Acciones legales. 1. Demandas por derechos laborales. En países como el Reino Unido, Estados Unidos y España, los tribunales han fallado en contra de Uber obligándola a reconocer a los conductores como empleados. Por ejemplo, en 2021 el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó que los conductores de Uber tienen derecho a salario mínimo y vacaciones pagadas. 2. Multas por incumplimientos. En varios países, los ministerios de trabajo han impuesto multas a Uber por no cumplir con las leyes laborales, exigiendo compensaciones retroactivas para los conductores. 3. Nueva legislación. Gobiernos como el de California, Estados Unidos, han implementado leyes que obligan a empresas como Uber a clasificar a sus conductores como empleados. Aunque Uber ha intentado apelar estas leyes, el precedente legal podría extenderse a otras jurisdicciones. 3. Privacidad y protección de datos. La recopilación masiva de datos por parte de Uber ha generado preocupaciones legales en torno a la privacidad de los usuarios. Los sistemas de rastreo en tiempo real y las herramientas como el modo Dios han llevado a múltiples investigaciones regulatorias. Medidas legales. 1. Investigaciones regulatorias.
Autoridades como la Unión Europea y la Comisión Federal de Comercio, FTC de Estados Unidos, han investigado a Uber por presuntos abusos en la recopilación y el uso de datos personales. Estas investigaciones han resultado en multas millonarias y acuerdos para mejorar las políticas de privacidad. 2. Demandas por brechas de seguridad. En 2016, Uber sufrió una violación de datos que afectó a 57 millones de usuarios y conductores. La compañía no informó del incidente hasta un año después, lo que llevó a procedimientos legales en varios países y a una multa de $148 millones en Estados Unidos. 3. Cumplimiento del GDPR. En Europa, el Reglamento General de Protección de Datos GDPR ha obligado a Uber a cambiar sus prácticas de manejo de datos y a enfrentar multas significativas por incumplimientos. 4. Monopolio y competencia desleal. Uber ha sido acusada de prácticas monopolísticas, como fijación de precios y estrategias para eliminar a competidores. En muchos casos, estas acusaciones han llevado a investigaciones antimonopolio. Procedimientos legales. 1. Investigaciones antimonopolio. La Comisión Europea y autoridades de Estados Unidos han investigado si Uber utiliza prácticas anticompetitivas para dominar el mercado. Estas investigaciones buscan determinar si la empresa manipula sus tarifas dinámicas o utiliza su poder económico para aplastar a rivales. 2. Demandas de competidores. Empresas de taxis y otros servicios de movilidad han demandado a Uber por supuestamente subvencionar tarifas de forma insostenible para eliminar competencia. 5. Fiscalización y evasión de impuestos. Otro frente legal importante para Uber es su estructura fiscal. La empresa ha sido acusada de trasladar ingresos a países con impuestos bajos para evitar el pago de tasas en los mercados donde opera. Medidas legales. 1. Auditorías fiscales. Autoridades de países como Australia, Francia y México han auditado a Uber exigiendo el pago de impuestos atrasados y multándola por evasión fiscal. 2. Cambios en la legislación. Varios países han introducido leyes que obligan a empresas como Uber a pagar impuestos locales sobre las transacciones realizadas en sus plataformas. 3. Exigencias de transparencia. En algunos casos, los gobiernos han requerido que Uber entregue datos detallados sobre sus ingresos y pagos a conductores, dificultando la evasión fiscal. Impacto en el futuro de Uber. Los procedimientos legales contra Uber han cambiado su modelo de negocio en varios mercados. En algunos países, la empresa ha tenido que adaptarse a regulaciones más estrictas, lo que aumenta sus costos operativos. Esto podría llevar a cambios significativos en la experiencia del usuario, como tarifas más altas o una menor disponibilidad de conductores. A medida que más gobiernos adoptan medidas similares, es posible que Uber enfrente mayores dificultades para operar en algunos mercados. Sin embargo, la empresa también podría encontrar nuevas formas de adaptarse, como expandirse a servicios de logística, entrega de alimentos y vehículos autónomos. En última instancia, los procedimientos legales contra Uber reflejan un esfuerzo por equilibrar la innovación tecnológica con la justicia social y la regulación adecuada. ¿Logrará Uber adaptarse o será superada por las leyes que intentan controlarla? Al final, lo que nos queda de Uber no es solo una aplicación que revolucionó el transporte urbano, sino una historia de poder, ambición y secretos que se ocultan a plena vista. Bajo su promesa de conveniencia y accesibilidad, Uber ha tejido una red compleja de decisiones cuestionables, violaciones de privacidad y conflictos con la ley. A lo largo de su corta pero turbulenta existencia, ha navegado por aguas turbias, eludiendo regulaciones, tomando decisiones que desafían la ética y ofreciendo una imagen de progreso mientras se enfrentaba a las sombras del poder corporativo y la explotación laboral. Pero a pesar de todo esto, Uber sigue siendo una pieza clave en la economía global, un jugador imprescindible en la nueva era de la movilidad. La pregunta es, ¿hasta qué punto sus prácticas están realmente cambiando el mundo para mejor? Y más importante aún, ¿cuál es el precio de esa innovación? Mientras millones de usuarios continúan confiando en la app, ignorando quizás las complejidades que se esconden detrás de cada viaje, el futuro de Uber continúa siendo incierto. ¿Conseguirá adaptarse a las nuevas regulaciones, a los cambios en la percepción pública, a la presión creciente por un trato más justo para sus conductores? ¿O caerá como tantas otras grandes empresas que al intentar abarcar demasiado, se ven atrapadas por las mismas leyes que intentan evadir? Lo que es seguro es que Uber no será una historia fácil de olvidar. La verdad sobre su impacto, sus prácticas y su futuro aún sigue siendo un misterio en constante evolución. Y mientras los pasajeros siguen subiendo a esos coches,
Pocos se preguntan qué oscuros secretos pueden ir acompañando cada trayecto.